Dios les bendiga una vez más. Gracias por recibirnos hasta donde ustedes se encuentran. Es un honor, un privilegio poder llegar hasta ustedes. Y hoy me acompaña nuestro hermano Valente, que tenemos un tema que queremos compartir con ustedes y deseamos que sea de grande bendición. Así que antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a tener una lectura. Bendito Señor y buen Padre Celestial, queremos honrarlo, Señor, y darle gracias por este tiempo que nos permite para poder compartir su palabra, Señor, a través de estos medios, a través de la tecnología, Dios glorioso. Queremos rogar, Señor, que usted sea tocando cada corazón, cada vida, que nos dé la palabra correcta, Señor, para que ellos puedan recibir este mensaje, Señor eterno, que tú nos has dado para compartirles. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da de llevar esta palabra. Así, Señor, honramos su nombre y nos ponemos en sus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Voy a leer una lectura y luego nuestro hermano Valente vamos a dar inicio con este tema. Y la lectura base que nosotros tenemos para este tema que vamos a tener hoy se encuentra en Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 14. Pero vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a estar trabajando en esa primera fase de este tema. Y dice así la palabra del Señor ya bendecida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ese es el tema que queremos tratar con ustedes. El proceso de la cruz es por fe y vamos a hablar acerca del pecado. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, pues sabemos que el pecado desde el principio fue el que nos separó de Dios. Por el pecado reinó por mucho tiempo y nos separaba de Dios. Dice que cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús murió por nosotros. Entonces ese es el punto principal, que Él vino a quitar el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es necesario que nosotros sepamos y podamos entender el beneficio tan grande que nosotros tenemos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él terminó con el pecado. Amén. Y cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el proceso de la cruz, es por fe, es porque nosotros queremos hacerle recordar a usted que ya conoce al Señor. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Normalmente usted me dará la respuesta y me va a decir: en la cruz murió Jesús y murió por mis pecados. Pero nosotros tenemos una pregunta más para ustedes. ¿Qué más murió en esa cruz? Y a lo mejor no va a encontrar la respuesta, pero nosotros tenemos una respuesta para ustedes. Sí, lo que murió en la cruz dice que el cuerpo de pecado fue destruido. Que nosotros, dice en el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo número 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ese es ahí lo que nosotros queremos enfatizar, que el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz. Entonces, por eso, como mi hermano decía, es por fe. Nosotros tenemos que aceptarlo porque Dios lo dice. Así como aceptamos nosotros que somos hijos de Dios, pues así aceptamos todos los beneficios del sacrificio de la cruz. Así es. Entonces, de manera que si en ese momento, cuando Jesús murió, nosotros traemos a la memoria esta parte de la Escritura y sabemos que Él murió para perdonar nuestros pecados, en ese momento, para todo aquel creyente, el pecado muere. ¿Por qué digo que el pecado muere? Bueno, porque si el pecado reina, pero reina para aquellos que no tienen conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que el versículo 14
de aquí mismo de Romanos capítulo 6 nos habla de esta forma: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que entonces en ese momento, cuando nosotros vemos que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, nos damos cuenta que el pecado automáticamente ha muerto. Pero hay otra pregunta más: ¿qué es pecado? Amén. ¿Qué es el cuerpo de pecado? ¿Qué es lo que es el pecado? Y en el libro de Gálatas, dice en el 18, dice, bueno, del 16 lo voy a comenzar a leer. Gálatas 5. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es el pecado, esto es lo que Dios y cosas semejantes que dice que es lo que murió en la cruz. Ese es lo que hace el cuerpo del pecado, eso es lo que está muerto. Y realmente nosotros como hijos de Dios no condenamos a ninguna persona por los actos que hacen cuando nosotros los vemos hacer algo que bíblicamente nos está diciendo que no está bien. La palabra del Señor es la que nos va a juzgar, y lo va a juzgar aquel que hace las cosas de pecado, como dice la Escritura. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, todas estas cosas que acabamos de leer han muerto automáticamente, pero nosotros tenemos que tomarlas con fe. Porque si no las tomamos con fe, entonces no pueden hacer en nosotros esa semilla que necesitamos usted y yo tener para poder tener la nueva vida que Cristo nos ha dado desde el momento que lo hemos aceptado, desde el momento que Él murió para darnos una nueva vida, no seguir en la misma condición que en la cual nos encontró Él cuando no lo teníamos en nuestro corazón. Así es, porque la Escritura es clara y nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Dios está diciendo, porque es Él el que está diciendo que el pecado murió y que juntamente con Cristo estamos crucificados, nosotros tenemos que creerle para poder experimentar el poder de Dios. Porque esto no está basado en la sabiduría de los hombres, sino está basado en el poder de Dios. Como dice la Escritura, para la gente común, pues esto es una locura, que miramos todos esos pecados, dice uno, pues son comunes, son comunes en todos nosotros, lo hemos tenido, a pesar de que he creído. Sí, nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pero no hemos podido identificar o creer verdaderamente el sacrificio, y el sacrificio tuvo un efecto mortal para el pecado. Si Él lo dice, así tiene que hacer. Así no hay otra respuesta. No tiene otra alternativa. El mismo título del capítulo 6 de Romanos dice: muertos al pecado. Si nosotros como hijos de Dios seguimos viviendo en la misma condición de pecado, necesitamos reflexionar en esta parte, regresar otra vez al principio, al fundamento básico que necesitamos como creyentes. ¿Para qué le digo regresar al principio? Regresar a la cruz. Regresar a la cruz de Jesús y observar que el momento que Él murió sucedieron muchas cosas, y entre esas es que la muerte del pecado fue visible para todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Dice versículo 14: el pecado no se enseñoreará. ¿Y qué es enseñorearse? Enseñorear es autoridad, es reinar, es poderío sobre la persona. Entonces eso nos está diciendo Dios, y es Dios el que nos lo dice, no te preocupes, Él ya no se va a enseñorear de ustedes, ya no tiene poder, ya no tiene dominio. ¿Por qué? Porque han creído en mí, y dice que todo el que creamos en Él seremos salvos. Por eso lo repite ahí en el 6.1 de Romanos, dice:
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es la pregunta. Bueno, ya estamos salvos por gracia, ¿vamos a seguir en el pecado? Y luego el número 2 nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, es una controversia para la mente humana. Aquí nos lo dice, que la carne es en contra del espíritu para que no hagamos lo que queremos. Pero si somos guiados por el espíritu, pues tenemos los frutos del espíritu y tenemos los beneficios de la cruz, porque estamos creyendo que su palabra es firme y que Dios no miente. Así es. Entonces nosotros, más allá de todo esto, quisiéramos nosotros tener un tiempo bastante amplio para hablar con ustedes este tema que es de suma importancia, y vamos a estar compartiendo con ustedes más videos acerca de este tema. Pero nosotros podemos recordar la parábola del sembrador, y esa parábola nos da un gran ejemplo en cuanto a todo esto. Miren, depende de nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. En muchos lugares o en muchas iglesias o doctrinas, se doctrina a la persona antes del bautismo, pero se le doctrina nada más para decirle te vas a bautizar de esta forma. Algunos son trinitarios, otros unitarios, pero esa doctrina realmente no ha enfocado más allá acerca de que el hombre cuando muere, el hombre cuando recibe a Jesús, cuando muere en el bautismo y resucita como una nueva persona, el pecado ya no se tiene que enseñorear de él, y la persona automáticamente tiene que empezar a mirar un fruto en su momento, como dice la parábola del sembrador, porque se tiene que trabajar la tierra. Y dependiendo de nosotros cómo doctrinemos a la persona para recibir el tema, entonces es como va a tener un fruto. Y el libro de Mateo capítulo 13 nos habla acerca de lo que es la parábola del sembrador, versículo 3 al 9. Nuestro hermano nos va a compartir esa parte. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y aquí nos está poniendo un ejemplo de cómo la semilla, que es la palabra de Dios, nos da un ejemplo aquí en Mateo 13:18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto es lo que estamos hablando. Cuando está en buena tierra es que entendemos la palabra, como esto es que le está diciendo. Si estamos muertos en el bautismo por lo que dice la palabra de Dios, no por experiencias que hayamos tenido o por otras circunstancias, sino que la palabra de Dios dice que en el bautismo nosotros somos sepultados juntamente con Cristo, y dice que en su crucifixión nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Entonces esa es la palabra de Dios. Y si está muerto el cuerpo del pecado, nosotros tenemos que creer que está muerto del pecado. Entonces el fruto va a venir inevitablemente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios en buena tierra, porque hemos entendido lo que el resultado que ha sucedido de la cruz. Y algo importante, no se desesperen ustedes al querer mirar un fruto de la noche a la mañana. Recordemos la semilla se tiene que trabajar la tierra, limpiarla muy bien, y esto es parte
de una buena enseñanza para que la semilla caiga en buena tierra. Entonces, cuando la semilla cae en buena tierra, va a tener su fruto, pero en su momento la semilla va a germinar. Después que germine, va a crecer y luego va a dar su fruto y va a poderse cosechar del fruto. Pero no te desesperes en querer mirar las cosas que tú deseas en el momento que tú deseas. Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando en tu iglesia, Dios está trabajando en tu ministerio, pero necesitas mirar que el pecado ya no se puede enseñorear de ti. Tú tienes el poder y la autoridad. Ya no puede reinar sobre ti el pecado. Podrá reinar en el mundo y con aquellos que habitan en el mundo, fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque los que estamos bajo la gracia estamos cubiertos con su sangre, la cual fue derramada en la cruz. Así es, y no hay otra explicación tan sencilla como eso, que el pecado ya no puede reinar. Es una garantía de Dios. Aquí dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una garantía de Dios que nos está diciendo, pase lo que pase, esté donde esté el pecado, no puede tomar dominio sobre ti, no va a reinar en ti. Es una garantía que tenemos nosotros de Dios. Esa es la buena semilla, esa es la buena tierra, la que la recibe y la pone por obra y espera el fruto. Dice que el obrero espera el fruto. O sea, nosotros cuando sembramos, esperamos y sabemos, porque sembramos cierta semilla. Como en mi caso, yo sembré maíz y hace 4 meses y ya ahora estamos comiendo elotes, pero no los pudimos comer antes. Tuvimos que esperar que madurara el fruto y ya lo estamos arrancando, después de 4 meses. Pero había una seguridad concreta porque sabíamos que habíamos sembrado maíz. Así esto es la palabra la que nos está diciendo. Si dice que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. No necesitamos ninguna otra explicación. Así es. Qué hermosa la palabra, en realidad nos gozamos, quisiéramos tener, pero vamos a seguir compartiendo con ustedes más videos acerca de este tema y quizás a lo mejor alguien va a tener un pensamiento distinto a nosotros y se respeta, pero bíblicamente encontramos nosotros que en esta parábola es claro, los que fueron sembrados en un lugar no adecuado y la semilla se perdió y no hubo fruto. Hay muchos que hoy vagan de iglesia en iglesia, que se enojan por cualquier cosa y se van, reniegan cuando las circunstancias no están a su favor. Entonces no hay una semilla bien sembrada, no se limpió bien la tierra, porque hay que enseñar. Y en esta enseñanza nosotros queremos invitarle, reflexione, no espere usted tener todo de la noche a la mañana. En su momento llegará el crecimiento y usted dará los frutos que necesita dar en el momento que los tiene que dar, porque el que da el crecimiento es Dios. Nosotros podemos regar con esta palabra para que usted vaya creciendo, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Así es. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos en realidad que compartan con nosotros este tiempo. Esperamos no sea gravoso el tiempo. Y vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes que nos han escuchado, para que Dios les dé la interpretación de lo que nosotros deseamos que usted aprenda. Padre bueno y maravilloso, gracias, Señor, por esta palabra, por la vida de nuestro hermano maestro. Padre de la gloria, y también venimos delante de ti para rogarte por cada uno de aquellos que han escuchado este tema. Dios, es tan claro lo que tú nos dices hoy. Es tan fácil y sencillo comprenderlo cuando queremos entenderlo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos trae día con día ese mensaje, Señor, para poder compartirlo. Y ahora, Dios, que esos corazones que han sido tocados, que quizá algunos fueron sembrados en lugares distintos, sin haber labrado y limpiado la tierra, Señor, rogamos para que hoy esa tierra sea limpia y que la semilla del Señor no quede infructuosa, sino que dé su fruto en su tiempo, Señor. Dele el crecimiento en su momento, en su tiempo correcto. Bendiga, Señor, cada familia, bendiga a cada persona, Señor, que escucha este tema, y a aquellos necesitados también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias, y compartan este video. Amén. Amén.